Hola, mi nombre es Melissa Álvarez, soy la rectora de Cosmo Schools y hoy queremos vivir con ustedes una conversación que nos permita enriquecer la mirada del aprendizaje. Y para esta conversación me acompaña una persona muy especial en el marco del Deeper Learning 2024 que inicia aquí muy pronto en Medellín, Colombia. Tenemos una invitada de alta trayectoria. Renata Cerveto, es para nosotros un gusto que estés con nosotros aquí en Medellín. Es una amante del arte y del pensamiento a través del proceso artístico y por eso queremos que en esta conversación podamos inspirar a maestros, directivos docentes, familias y personas que están alrededor de la educación sobre cómo el arte puede transformar el entorno educativo. Y por eso queremos que tus ideas y tus pensamientos puedan llegar a muchas personas a través de esta conversación. Renata es argentina, viene de trabajar en una trayectoria hermosa, escritora, investigadora, pero adicional a toda esta trayectoria, tiene dentro de su pensamiento algo que para nosotros es fundamental, y es que la educación debe nutrirse de miradas interdisciplinarias, donde profesionales de diferentes áreas puedan convocar cómo reflexionar y cómo aprendemos, que el aprender sea distinto. Y para iniciar esta conversación tan especial, queremos que nos cuentes un poco en esa historia de vida que has tenido, cómo el arte con la educación, que la educación no se vive solo en los colegios, no, hace que logremos una intersección adecuada y que logremos transformar realidades. Bueno, muchas gracias. En relación a mi recorrido, yo estudié Historia del Arte en la Universidad de Buenos Aires, pero ya desde muy pequeña mi familia siempre me impulsó a hacer talleres, a hacer mucho deporte, talleres, cosas, como el fomento de la curiosidad ya estaba desde muy pequeña, por lo menos en mi casa. Y creo que el salto cuando comencé la universidad en Argentina, fue al comenzar mi carrera como historiadora del arte desde la academia, en empezar a darme cuenta que muchos de los contenidos que se me estaban enseñando para mí no tenían una aplicación práctica. Es decir, era interesante desde la parte cultural, pero digo, ¿para qué me sirve saber cómo sobre este periodo tan específicamente si no lo puedo vincular con otras cosas? Como me empezaron a surgir dudas en el proceso de hacer la carrera que me empezaron a llevar a hacer pasantías, muchas pasantías, trabajos en distintas instituciones en Buenos Aires, ya en departamentos de educación, porque era en principio una salida laboral, como para empezar a tener algo de experiencia. Pero no me planteaba ser como ni mediadora ni educadora de museos, es simplemente como para empezar a entender, ¿no? Y a partir de ese trabajo también me empecé a vincular con un grupo de investigación de mi universidad, de arte latinoamericano, y bueno, ahí también tenía esta curiosidad por estudiar afuera, por salir un poco de Buenos Aires, y es por eso que ahí pude realizar un intercambio con mi universidad entre la Universidad de Buenos Aires y París, París 8, la universidad allí, y me fui 7 meses a estudiar allá con 2 amigas y bueno, ya esa experiencia como que me terminó de confirmar lo que un poco ya venía sintiendo por dentro, que quería ver como otros marcos, otras formas de vida, otras aproximaciones al arte, a la cultura. Y, y a partir de ahí ya lo tenía muy claro, entonces volví a Argentina para terminar mi carrera y volver a irme para seguir explorando. Y a raíz de eso sí, ya empecé bueno, ya hace como 10 años, un poco más que me fui a Argentina. Viví en Ámsterdam, donde hice un programa de curaduría y siempre orientándolo al tema de lo educativo, así que ya hace un rato. Nos surge ahí una pregunta muy interesante y es cómo lograr que la educación artística trascienda solamente el concepto de relacionarla con las manualidades o con la pintura o la plástica que tradicionalmente ocurre. Aquí en Colombia en particular la educación artística es obligatoria, es un área obligatoria por parte del Ministerio de Educación Nacional. Pero esa mirada y el lineamiento que tenemos es una mirada un poco no transformadora.
no cómo logramos que el pensamiento se exprese a través de las artes y cómo lograr la reflexión y la introspección de diferentes situaciones a través de las artes. Cuéntanos un poco cómo lograr y cómo has visto eso. En verdad lo que vos planteas es educación artística, que es como una materia dentro del colegio, ¿no? Tenés arte como tenés matemática, como lengua. En Argentina también se da de esa forma. De hecho, yo en mi colegio lo estudié así, como aprendiendo a dibujar manzanas. Pero en verdad no se trata de la educación artística en sí para mí, sino cómo el arte puede infiltrarse en todas las otras materias. No se trata de enseñar que haya una materia que diga que se llame arte, porque eso va a remitir indefectiblemente a hacer un dibujo, digamos, a enseñar cómo dibujar, por ejemplo, sino más bien como un paso previo donde el arte como una forma de pensamiento y abordaje pueda infiltrarse con las otras materias o en las otras disciplinas, si querés. Yo empecé leyendo un poco sobre estos temas, sobre interdisciplina de Henri Bergson, después leí mucho a Luis Kamnitzer, obviamente, y todo lo que él ha escrito sobre el tema. Y me daba cuenta un poco de eso, de que en realidad los artistas hoy en día trabajan con múltiples campos, o sea, de conocimiento, desde la ciencia, desde la historia, la política, la economía, las matemáticas. Entonces, si ellos se pueden apropiar como de esos conocimientos, ¿por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no quizás un profesor de historia puede recurrir al trabajo o al proyecto de un artista para dar cuenta de algo? Como digo, ese flujo, ese intercambio todavía no se logra ni, por lo menos en Buenos Aires, que estamos ahí como de a poquito, y en Madrid, que es donde vivo ahora también, o sea. Y yo creo que nombras algo fundamental y es los colegios que venimos trabajando a través de las metodologías activas y en específico en el aprendizaje basado por proyectos, hemos empezado a tejer ese reto de encontrarnos entre maestros de diferentes áreas y formaciones, porque la universidad también forma en unas áreas específicas. Entonces, quiero que hablemos un poco, que ahora lo contabas inicialmente, ¿qué pasa en la universidad? ¿Qué sientes en las universidades? Porque saliste de tu carrera profesional hace ya varios años, pero sigues haciendo investigación, relacionándote con universidades, con centros de pensamiento. Sí. ¿Crees que estamos logrando en algún momento, también en esa formación inicial de profesionales, lograr que el arte logre tejerse y articularse de alguna forma en el ámbito educativo de esta manera, o también tenemos retos en esa dimensión? No, creo que hay muchos retos todavía en esa dirección. La universidad, la academia, o sea, mi licenciatura yo la terminé en 2011, para que te des una idea. Y en ese momento, bueno, todavía seguían siendo compartimentos estancos las disciplinas, las materias, las carreras. Y hoy en día también, o sea, todavía creo que hay mucho por hacer en generar como estos diálogos o zonas comunes entre las universidades, los museos, los centros culturales, cómo pueden empezar a aprender uno del otro, ¿no? Cómo intercambiar metodologías, sobre todo porque se ve en ciertos proyectos, como por ejemplo en Fundación Proa en Buenos Aires, que han tenido como un gran trabajo con docentes y con estudiantes de universidades, el potencial que tiene, o sea, los proyectos que han desarrollado justamente por generar estos espacios, ¿no? Entonces, hoy en día es algo que igual me sigo preguntando porque de hecho voy a empezar mi doctorado que va a ser en práctica y uno de mis objetivos es poder lograr desde la academia hacer un proyecto con una institución, con un museo, porque es un doctorado en práctica. Entonces, digamos, no me doy por vencida, no sé bien cómo todavía se va a lograr ese intercambio, pero sí creo que es necesario, porque si no el conocimiento que se produce en la academia queda relegado como a muy pocas personas, en términos muy abstractos también, como que se suele decir que está desconectado de la realidad o de lo que está pasando, ¿no? Pero sí, yo creo que hay como que generar como estas alianzas, porque de lo contrario es como que cada uno va con su discurso y lo rico creo que se produce en el cruce. Mm. Ese intercambio que nombras hoy
En Medellín y luego de muchos procesos educativos que ha vivido la ciudad y miradas y Mm, políticas educativas, hemos venido avanzando en un concepto de la ciudad educadora, mm, de una ciudad escuela ujú, que entiende que la educación trasciende más allá de las aulas, que tiene agentes educadores que no solo son los maestros que están en los colegios. Quisiera que hablemos un poco de cómo logramos un intercambio que nos lleve a entender que el ecosistema educativo es mucho más grande que un mm, colegio, un jardín infantil o claro. una universidad, que hablemos un poco de cómo nos esperamos en una visión de unos años, porque esto apenas se está tejiendo, como lo nombras, en muchos contextos. Seguramente algunas ciudades o algunos países tengan ya algunas experiencias muy valiosas, pero en Medellín en particular venimos en esa construcción. Tú lo nombras que Argentina también está en un proceso todavía Mm, de avanzar en ese ejercicio. Las universidades yo creo que están focalizando aquí en nuestro contexto el tema de los practicantes y de las mm, prácticas universitarias, tratando de darles una mirada diferente ujú. y de llegar a la escuela de una mirada distinta. Pero tú en ese concepto de transformar las barreras de las aulas y lograr integrar ese ecosistema, ¿cómo te piensas ese proceso cuando tú te miras en unos 20 años más adelante de tus estudios doctorales, de Mm. las investigaciones? ¿Cuál sería ese lugar en el que estarías pensando que podría ser todo mucho más simple en esa integración? Es una pregunta compleja. Creo que depende también mucho de los contextos, de las políticas educativas y culturales de cada ciudad. Eh, pero, pero creo que es como un poco el huevo y la gallina, ¿no? Como el juego este, como no podemos pretender como transformar el sistema educativo escolar o el sistema educativo universitario de un día para el otro sin poder explicar o poder hacer parte del proceso a la gente que está en eso, a los docentes, a los estudiantes, a la gente que está ahí para poder trabajar en conjunto. Entonces, creo que el paso previo sería desde la formación, por un lado docente que se da, de dar cuenta también que, es como decías recién, que no solamente la educación transcurre dentro de un aula, eh, o sea, yo lo pienso igual desde el museo, que es mi ámbito de trabajo, como desde el museo no entendemos lo educativo solamente remitido a un área de educación. O sea, lo educativo en un museo está desde la entrada, desde los contextos de alrededor, desde la gente que trabaja en seguridad, desde los restauradores, la gente que te recibe en el ingreso. Todo eso forma parte de lo educativo, de la experiencia que uno se va a llevar de ahí adentro, más allá del conocimiento de una obra o de un artista. Entonces, creo que en ambos casos, como en ambas instituciones, eh, hay que empezar como a eso, a escuchar un poco más, a escucharnos de otra forma y no tratar de como imponer nuestras verdades o nuestras creencias. Y también, sí, hacer como una formación también para los docentes, para poder trabajar de otra forma, que haya políticas educativas que respalden ese cambio también, que es lo más complejo, por lo menos en Buenos Aires, porque sí, es como en cada contexto, ¿no? Los sistemas de educación pública, privada, por lo menos en Buenos Aires ahora estamos en una etapa bastante complicada con toda la política actual, pero sin embargo hay como muchas ganas y mucho deseo de poder generar otro tipo de docencia, otro tipo sí, de relación estudiante-maestro-profesor.